Mi nombre es Esteban Ríos y durante casi 4 años trabajé en un crematorio privado a las afueras de San Luis Potosí. Lo que ocurrió en noviembre de 2019 fue registrado como una falla eléctrica seguida de un accidente laboral, pero esa versión no explica las grabaciones, las cenizas mezcladas ni el nombre que apareció escrito dentro del horno. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche. A esas horas solo quedábamos Mauro, el velador, y yo. El crematorio tenía 2 hornos, el primero era moderno y casi automático, mientras que el segundo llevaba años presentando fallas en los sensores de temperatura. Esa noche recibimos un cuerpo cerca de la medianoche. Llegó en una camioneta funeraria que nunca habíamos visto. El conductor bajó un ataúd económico, cerrado con tornillos, y me entregó una orden de cremación. El documento indicaba que el fallecido se llamaba Julián Herrera, de 58 años, muerto por insuficiencia respiratoria. No había fotografía, firma familiar ni número de identificación oficial. Le expliqué que necesitábamos esos datos, pero el hombre respondió que la autorización ya había sido acordada con el dueño. Después se marchó sin pedirme copia del recibo. Mientras Mauro y yo trasladábamos el ataúd, noté que una de las asas estaba húmeda. Pensé que era condensación, pero al tocarla sentí una sustancia espesa y tibia. Bajo la luz parecía aceite oscuro. Limpié la mano en mi pantalón y continué. Antes de una cremación debíamos verificar la identidad y retirar objetos que pudieran explotar. Aflojé los tornillos y levanté la tapa. Dentro había un hombre delgado, vestido con una bata hospitalaria. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Lo extraño no era su aspecto, sino la mascarilla de oxígeno que aún cubría su rostro. El tubo estaba conectado a una bolsa de ventilación colocada junto a su cabeza. Mauro dijo que seguramente la funeraria había olvidado retirarla. Cuando tomé el tubo, la bolsa se infló lentamente por sí sola. La solté de inmediato. Esperamos unos segundos. No volvió a moverse. Revisé el cuello del hombre, aunque sabía que no encontraría pulso. Su piel estaba fría, rígida, sin señales de vida. Cerramos el ataúd y decidí utilizar el horno 1, pero el panel mostraba un error de mantenimiento que no había aparecido al comenzar el turno. Solo quedaba el horno viejo. Introdujimos el ataúd y programé el ciclo. Los primeros 20 minutos transcurrieron con normalidad. La temperatura subió, los quemadores trabajaron de manera estable y el extractor expulsaba el humo sin dificultad. Entonces comenzó a sonar el teléfono de la oficina. Mauro contestó. Nadie habló al otro lado. Solo se escuchaba una respiración lenta, forzada, como la de alguien usando una mascarilla. Colgó y el teléfono volvió a sonar. Al mismo tiempo, el sensor del horno marcó una disminución brusca. La temperatura cayó de 900 grados a 130 en menos de 10 segundos. Pensé que era un fallo del termopar, pero el metal exterior también estaba enfriándose. Cuando me acerqué, escuché 3 golpes desde el interior. No fueron explosiones del ataúd. Eran golpes separados, firmes, hechos con intención. Mauro quiso apagar el sistema. Antes de que pudiera hacerlo, el panel se reinició y mostró un mensaje que ninguno de los dos había visto antes. Ocupantes, 2. Abrí la cámara del pasillo para revisar si alguien había entrado. La grabación mostraba el momento en que empujábamos el ataúd hacia el horno, pero en el video no aparecía Mauro. Yo estaba caminando solo, sujetando la camilla con ambas manos. Miré hacia él. Seguía a mi lado, pálido, viendo la pantalla. Le pregunté desde cuando trabajaba allí. No respondió. Retrocedió despacio y se llevó una mano al cuello.
Bajo el cuello de su camisa apareció una marca morada que lo rodeaba por completo, como la señal dejada por una cuerda. Yo nunca la había visto. Entonces recordé algo que había tratado de olvidar. 2 años antes, un velador llamado Mauro Saldaña se había suicidado en la bodega del crematorio. Yo había visto su fotografía en un reporte antiguo, pero jamás había conocido su rostro. El hombre junto a mí era él. Las luces se apagaron y la puerta del horno comenzó a destrabarse. Mauro no intentó escapar. Caminó hacia ella como si alguien lo estuviera llamando. Lo sujeté por la espalda, pero su cuerpo estaba helado y olía a humo mojado. La puerta se abrió. En el interior no había fuego. El ataúd estaba abierto y el cadáver permanecía sentado. A su lado había un espacio vacío, del tamaño exacto de una persona. Mauro dejó de resistirse, me miró con una tristeza profunda y se deslizó hacia la oscuridad. La puerta se cerró antes de que pudiera alcanzarlo. El horno volvió a encenderse. Cuando terminó el ciclo, encontré 2 placas de identificación entre las cenizas. Una decía Julián Herrera. La otra llevaba mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y la fecha del día siguiente. Renuncié esa misma madrugada. Durante meses creí que había escapado, hasta que recibí por correo una caja pequeña, sin remitente. Dentro estaba la segunda placa, cubierta con polvo gris. También había una fotografía impresa de la cámara del crematorio. En ella se veía a Mauro empujando un ataúd hacia el horno. Dentro del ataúd estaba yo. Desde entonces, cada noche despierto con sabor a ceniza en la boca. Mi esposa asegura que, mientras duermo, alguien golpea 3 veces desde el interior de mi pecho. Ayer comenzaron a llegar llamadas de una funeraria desconocida. Preguntan a qué hora pueden pasar a recoger mi cuerpo. Durante casi 6 años trabajé como técnico nocturno en un crematorio privado a las afueras de Morelia. Lo que voy a contar sucedió en noviembre de 2019 y todavía conservo copias de algunos reportes, aunque nunca me he atrevido a enseñárselos a nadie. El lugar no tenía nada de sobrenatural a simple vista. Era un edificio de concreto gris, con 2 hornos industriales, una cámara de refrigeración y una pequeña oficina donde registrábamos cada procedimiento. Todo quedaba documentado: nombre del fallecido, peso aproximado, hora de ingreso, temperatura inicial, consumo de gas y duración del ciclo. Esa precisión era necesaria porque el fuego no trabaja igual con todos los cuerpos. Hay diferencias que afectan el tiempo, la presión y la cantidad de aire que necesita la cámara. Con los años aprendí a reconocer cualquier falla solo por el sonido del quemador. Por eso supe que algo estaba mal cuando escuché respirar al horno número 2. No era una metáfora. El ruido subía y bajaba como una inhalación profunda, seguida de una pausa y una expulsión de aire caliente. Revisé el extractor, las válvulas y el ventilador secundario, pero todo funcionaba correctamente. El horno estaba apagado y llevaba vacío desde la tarde. Aquella noche solo teníamos programada una cremación en el horno principal. El fallecido era un hombre identificado como Esteban Quiroga, de 58 años. Según los documentos, había muerto por insuficiencia respiratoria después de permanecer varios días internado. La carroza llegó cerca de la medianoche. El conductor dejó el ataúd en la sala de preparación y se marchó demasiado rápido. Antes de irse me entregó una bolsa transparente con los documentos y una fotografía pequeña, de esas que se colocan en los altares. En la imagen aparecía un hombre delgado, sentado frente a una pared blanca. No sonreía. Lo extraño era que tenía la boca cubierta con una cinta negra.
Pensé que se trataba de alguna fotografía tomada durante su enfermedad, pero en la parte posterior alguien había escrito con tinta azul: no permitan que vuelva a hablar. Guardé la foto dentro del expediente y decidí no darle importancia. Cuando intenté introducir el ataúd, el carro hidráulico se detuvo a pocos centímetros de la cámara. Revisé las ruedas y descubrí que una de las correas del ataúd estaba tensa, como si algo desde abajo la sujetara. La corté con una navaja. En cuanto lo hice, escuché 3 golpes dentro de la madera. Fueron secos, pausados y perfectamente distinguibles. Me quedé inmóvil con la mano sobre el carro. Sabía que algunos cuerpos podían producir movimientos después de la muerte debido a los gases o a la rigidez, pero aquello no sonó como una contracción. Sonó como alguien llamando desde el interior. No abrí el ataúd. El certificado estaba en orden y yo no tenía autorización para revisar el cuerpo. Empujé el carro hasta el fondo, retiré la plataforma y cerré la compuerta. El quemador encendió con normalidad, aunque pocos minutos después la temperatura comenzó a bajar. Aumenté el flujo de gas, pero el tablero seguía marcando un descenso constante. Entonces volvió el sonido del horno número 2. Esa respiración profunda. Solo que ahora parecía acompasada con los golpes que venían del horno encendido. Cada vez que el horno vacío inhalaba, algo golpeaba desde el interior de la cámara principal. Cuando expulsaba el aire, las luces de la oficina perdían intensidad. Llamé al gerente de guardia. Le expliqué que existía una falla de presión entre los 2 hornos y que necesitábamos detener el procedimiento. Revisó los indicadores desde su computadora y aseguró que todo estaba estable. Me ordenó continuar. Poco después comenzó a escucharse una voz dentro del sistema de ventilación. Al principio eran sonidos confusos, como palabras dichas bajo el agua. Luego reconocí una frase: ábreme la boca. Apagué el intercomunicador, aunque sabía que la voz no salía de ahí. Fui hasta el tablero eléctrico y corté la energía del horno número 2. La respiración se detuvo, pero el quemador principal también se apagó. Durante varios segundos el crematorio quedó en silencio absoluto. Entonces alguien tosió dentro de la oficina. Me giré. La fotografía de Esteban estaba sobre el escritorio. Yo recordaba haberla guardado dentro del expediente, pero ahora se encontraba frente a mí. La cinta negra que cubría su boca había desaparecido. En la imagen, el hombre sonreía. El horno principal se encendió solo. Las llamas rugieron con una fuerza que hizo vibrar los cristales. La temperatura subió por encima de los 1000 grados y la alarma comenzó a sonar. Corrí hacia la compuerta. Por la mirilla vi el ataúd completamente consumido, pero el cuerpo continuaba sentado en medio de las llamas. Tenía la espalda recta, los brazos pegados al torso y el rostro inclinado hacia el vidrio. Su boca se movía. No podía escuchar lo que decía, pero reconocí mi nombre en la forma de sus labios. La presión aumentó y la puerta se abrió unos centímetros. Una corriente de aire caliente me lanzó contra la pared. Antes de cerrar de nuevo, algo negro y húmedo salió de la cámara y cayó al piso. Era una lengua humana. Todavía se movía. El ciclo terminó cerca de las 4 de la mañana. Cuando abrí la cámara no quedaban huesos ni cenizas. Solo encontré una cinta negra enrollada en el centro y una placa metálica con un número de identificación. El número correspondía a un cuerpo cremado en 1997. Busqué el registro antiguo y encontré el nombre de Esteban Quiroga. La causa de muerte era la misma, pero había una observación escrita a mano por el operador de aquel año.
El cuerpo gritó durante el procedimiento. Se entregó urna vacía. El gerente llegó al amanecer. Revisó las grabaciones de seguridad y aseguró que yo había permanecido solo toda la noche. Según las cámaras, no había llegado ninguna carroza y ningún ataúd había ingresado al edificio. Sin embargo, el sistema registraba una cremación completa. A mi nombre. Renuncié esa misma mañana. 2 meses después recibí por correo una urna pequeña, sin remitente. Dentro no había cenizas, únicamente la fotografía de Esteban y una cinta negra. En la imagen ya no aparecía él. Aparecía yo, sentado frente a la pared blanca, con la boca cubierta. Desde entonces sufro ataques en los que despierto sin poder respirar. Los médicos creen que es apnea del sueño, pero nunca les he dicho lo que escucho antes de perder el aire. Es el sonido de un horno respirando debajo de mi cama. Y una voz que utiliza mi propia garganta para susurrar. La próxima vez, no necesitaré que abras la puerta. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Trabajé durante 8 meses en un crematorio privado ubicado en las afueras de Aguascalientes. Eso fue en 2021, cuando todavía había restricciones para despedir a los muertos y muchas familias entregaban los ataúdes sin poder comprobar qué ocurría después. Mi nombre es Samuel. Entré porque necesitaba dinero y porque el turno nocturno pagaba casi el doble. No tenía experiencia, mi trabajo anterior había sido en una fábrica de empaques. Sin embargo, el administrador aseguró que las máquinas eran sencillas, que solo debía seguir los procedimientos y no hacer preguntas innecesarias. El crematorio estaba construido detrás de una funeraria antigua. Tenía 2 hornos, una cámara de refrigeración y un pasillo de concreto que conectaba la sala de cremación con un patio de servicio. Durante el día había empleados, carrozas y familiares. Por la noche solo quedábamos el operador y un guardia que permanecía en la caseta de la entrada. Mi compañero se llamaba Ezequiel, un hombre delgado, de cabello completamente blanco, que llevaba casi 20 años trabajando ahí. La primera madrugada me explicó cómo revisar la presión del gas, cómo identificar una combustión incompleta y cómo registrar cada proceso en la bitácora. Antes de comenzar, me hizo una advertencia extraña. Nunca debía abrir la compuerta después de escuchar 3 golpes. Pensé que hablaba de una falla mecánica. Los metales se expanden con el calor, las bandejas se deforman y los restos pueden producir ruidos durante el proceso. Ezequiel no quiso explicarme más. Se limitó a decir que, si escuchaba los golpes, debía apagar las luces de la sala y esperar junto al tablero hasta que terminara el ciclo. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Aprendí a soportar el olor que se pegaba en la ropa, la vibración de los extractores y aquel calor seco que hacía arder los ojos. Lo peor no eran los cuerpos, sino las etiquetas. Cada uno llegaba con un nombre, una edad y un número de control. A veces veía fechas de nacimiento demasiado recientes y prefería no pensar. El primer suceso ocurrió una madrugada de junio. Habíamos recibido el cuerpo de un hombre encontrado en una carretera. No llevaba identificación y fue registrado como desconocido masculino, aproximadamente 40 años. Ezequiel introdujo el ataúd en el horno número 2 y me pidió vigilar la temperatura mientras él iba al patio. Faltaban unos 20 minutos para terminar cuando escuché 3 golpes desde el interior. Fueron pausados y perfectamente definidos. Metal contra metal.
Esperé alguna alarma, pero el tablero funcionaba con normalidad. Recordé la advertencia y apagué las luces. La única iluminación quedó reducida al resplandor naranja que escapaba por los bordes de la compuerta. Entonces escuché una respiración detrás de mí. No provenía del horno, sino del pasillo. Vi a un hombre parado junto a la puerta de la cámara frigorífica. Estaba desnudo, cubierto de una sustancia oscura y brillante, como grasa mezclada con ceniza. Su cuerpo parecía quemado en algunas zonas, aunque permanecía erguido. No podía verle bien el rostro porque mantenía la cabeza inclinada. Creí que alguien había entrado herido. Tomé el radio, pero antes de hablar, el hombre levantó la mano y señaló el horno encendido. Después se llevó un dedo a los labios. Ezequiel regresó en ese momento. Encendió las luces y el pasillo apareció vacío. Cuando le conté lo sucedido, no se sorprendió. Solo revisó la compuerta y anotó algo en la bitácora. Al finalizar el ciclo encontramos una pieza metálica entre los restos. Era una placa rectangular, parecida a una identificación de trabajador. Estaba ennegrecida, pero todavía podía leerse un nombre grabado: Ezequiel Márquez. Pensé que era una broma hasta que vi la reacción de mi compañero. Se puso pálido y dejó caer las pinzas. Ezequiel me confesó que esa placa había pertenecido a su hermano mayor, antiguo operador del crematorio, muerto en un accidente dentro del horno número 2 en 2003. Según la versión oficial, entró para realizar una reparación mientras el sistema estaba apagado. Alguien activó el encendido desde el tablero y la compuerta se bloqueó. Su cuerpo nunca fue entregado completo a la familia. Después de aquella noche, el hombre quemado comenzó a aparecer con frecuencia. Siempre se mantenía en el pasillo y siempre señalaba el horno número 2. Yo quería renunciar, pero Ezequiel me pidió que esperara. Decía que su hermano intentaba mostrarle algo que llevaba años oculto. Revisamos los registros antiguos y encontramos irregularidades. La noche del accidente figuraban 2 operadores, aunque Ezequiel aseguraba que su hermano había trabajado solo. Una de las firmas pertenecía al actual administrador del crematorio. La madrugada del 17 de agosto, Ezequiel decidió abrir el horno después de los 3 golpes. El ciclo estaba por terminar. La temperatura superaba los 800 grados. Yo intenté detenerlo, pero aseguró que su hermano había esperado demasiado. Desactivó el seguro manual, se colocó la protección térmica y levantó la compuerta apenas unos centímetros. Del interior salió una bocanada de aire negro. No fue humo. Parecía una masa compacta que se arrastró por el suelo y se extendió hacia el pasillo. Las luces comenzaron a fallar. Ezequiel cayó de rodillas, mirando dentro del horno. Yo también miré. Entre las llamas había 2 hombres. Uno estaba de pie, completamente quemado. El otro golpeaba la compuerta desde adentro. Reconocí al segundo por su camisa y por el reloj dorado que siempre usaba. Era el administrador. En ese instante sonó el teléfono de la sala. Contesté por reflejo. El guardia me informó que el administrador acababa de llegar y caminaba hacia nosotros. Escuchamos sus pasos en el pasillo. Ezequiel cerró la compuerta, pero algo sujetó su brazo desde el interior. Lo arrastró con una fuerza brutal. Intenté sostenerlo, aunque la protección térmica comenzó a desprenderse y su piel se quemó bajo mis manos. Ezequiel no gritó. Solo me miró y dijo que apagara el horno. Presioné el paro de emergencia. Las llamas desaparecieron. Cuando abrí la compuerta, no encontré a Ezequiel. Únicamente había 2 placas metálicas entre las cenizas. Una tenía el nombre de su hermano. La otra acababa de formarse,
todavía roja por el calor, con el nombre completo del administrador. La policía investigó, pero el administrador jamás apareció. Ezequiel fue declarado desaparecido y yo fui interrogado durante semanas. Nadie creyó mi versión. Las grabaciones de seguridad mostraban que había trabajado solo desde mi contratación. Según los archivos de la empresa, Ezequiel Márquez había muerto en 2003 junto con su hermano. Renuncié y me mudé lejos. Durante mucho tiempo creí que todo había terminado, hasta que recibí por correo una fotografía tomada en otro crematorio del país. En la imagen aparecía un empleado nuevo frente al horno número 2. Detrás de él, apenas visible en la oscuridad, estaba Ezequiel. La fotografía tenía una nota escrita a mano. Decía que el nuevo operador ya había escuchado los 3 golpes. Debajo estaba mi nombre, seguido por la fecha de mi muerte. Me llamo Esteban Salgado y durante casi 9 años reparé quemadores industriales, calderas y sistemas de combustión. Nunca fui supersticioso. Para mí, cualquier ruido tenía una causa, una vibración podía ser una pieza floja, una flama irregular significaba mala presión y un olor extraño casi siempre terminaba siendo una fuga. Esa forma de pensar me duró hasta noviembre de 2021, cuando acepté cubrir el turno nocturno en un crematorio privado ubicado en las afueras de Durango. El lugar pertenecía a una funeraria antigua. El crematorio había sido construido detrás del edificio principal, junto a un terreno donde antes funcionaba una fábrica de ladrillos. Para llegar al horno había que cruzar un corredor techado de casi 30 metros. Durante el día no tenía nada especial, pero de madrugada el concreto retenía el frío y cada paso regresaba convertido en otro, ligeramente atrasado, como si alguien caminara detrás de uno tratando de imitarlo. Mi trabajo consistía en supervisar los ciclos, registrar temperaturas y resolver cualquier falla menor. Aquella noche había 2 cremaciones programadas. La primera terminó poco después de las 11. La segunda correspondía a una mujer de 64 años, identificada en los documentos como Teresa Valdivia. El cuerpo llegó dentro de un ataúd económico, sin flores y acompañado únicamente por un empleado de una funeraria de Gómez Palacio. El hombre dejó la documentación, firmó la entrega y se marchó con demasiada prisa. Antes de irse me preguntó si el proceso terminaría esa misma noche. Le respondí que sí. Entonces miró hacia el edificio del horno y murmuró algo que no alcancé a entender. Revisé los documentos. Todo parecía en orden, excepto por una fotografía pegada en la hoja de identificación. La imagen mostraba a una mujer de cabello canoso, pero el rostro estaba cubierto por una mancha de tinta negra. Pensé que se había corrido durante la impresión. A las 12:20 inicié el ciclo. Los primeros 40 minutos fueron normales. La temperatura se mantuvo estable y la presión del gas no presentó variaciones. Yo estaba sentado frente al tablero, llenando la bitácora, cuando escuché 3 golpes detrás de mí. No venían del horno. Venían de la puerta metálica del cuarto de almacenamiento, donde guardábamos urnas vacías, herramientas y bolsas de restos no reclamados. Me acerqué y abrí. La habitación estaba oscura. Encendí la luz y revisé los estantes. Nada se había caído. Cuando estaba por salir, vi una bolsa negra en el suelo, colocada detrás de unas cajas. La etiqueta decía, Teresa Valdivia, 1957 a 2021. Sentí un vacío en el estómago. Era imposible. Teresa estaba dentro del horno. Abrí la bolsa con cuidado. En su interior había una urna sellada y una copia de un certificado de cremación fechado 6 meses antes.
El documento afirmaba que Teresa Valdivia había sido cremada en ese mismo lugar durante el turno nocturno. Pensé que se trataba de una coincidencia de nombres o de un error administrativo. Regresé al tablero para detener el proceso, pero la pantalla estaba congelada. Los números no cambiaban, aunque el quemador seguía trabajando. Intenté activar la parada de emergencia. El botón se hundió, pero no ocurrió nada. Después escuché un sonido dentro de la cámara principal. No fue un golpe desesperado ni un grito. Fue el ruido lento de unas uñas rozando la cara interna de la puerta. Me quedé inmóvil. El roce avanzó de izquierda a derecha, regresó y volvió a empezar. Cada pasada era más fuerte. El metal vibraba bajo mis pies. Corté el gas desde la válvula manual. La flama debió apagarse inmediatamente, pero el horno siguió rugiendo. Revisé el medidor y descubrí que no marcaba consumo. Aquello ardía sin recibir combustible. Entonces sonó el teléfono de la oficina. Contesté porque necesitaba escuchar una voz humana. Del otro lado había una mujer respirando con dificultad. No dijo mi nombre ni pidió ayuda. Solamente repitió una dirección ubicada en el centro de Durango. Reconocí el lugar. Era la dirección del crematorio antes de que fuera trasladado a las afueras de la ciudad. La llamada se cortó. Unos segundos después, todas las luces se apagaron. Solo quedó encendida la pequeña ventana de inspección del horno, iluminando el cuarto con un resplandor anaranjado. Me acerqué sin saber por qué. A través del vidrio no vi fuego. Vi una habitación. Era un cuarto antiguo, con paredes cubiertas de azulejos amarillos. Había varias camillas alineadas y cuerpos envueltos en sábanas. Junto a ellos estaba un hombre joven usando el uniforme de la funeraria. Aunque nunca lo había visto, supe que era yo. La figura levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana. Luego sonrió. Retrocedí y choqué contra la mesa de acero. Sobre ella estaba la carpeta de Teresa, abierta en una página que antes no existía. Era una lista con fechas, nombres y firmas de empleados. El último nombre era el mío. A un lado aparecía una hora, 3:10. Miré el reloj. Eran las 3:09. Corrí hacia la salida, pero la puerta no abrió. Desde el pasillo comenzaron a escucharse pasos lentos, arrastrados, acercándose al cuarto del horno. Traté de gritar, aunque la garganta apenas me respondió. A las 3:10, el horno se apagó. La puerta del pasillo se abrió sola. No había nadie afuera. Renuncié esa misma mañana. La empresa me obligó a firmar un documento donde aceptaba que todo había sido causado por cansancio y exposición prolongada al calor. 3 semanas después recibí por mensajería una urna pequeña. No tenía remitente. Dentro encontré ceniza, una placa metálica con el nombre de Teresa Valdivia y una fotografía parcialmente quemada. En la imagen aparecían 5 empleados frente al antiguo crematorio. 4 de ellos habían muerto. El quinto era yo. La fotografía estaba fechada en 1998, cuando yo apenas tenía 6 años. Desde entonces, cada noche a las 3:10, mi casa comienza a oler a cabello quemado. He cambiado de domicilio 3 veces, pero el olor siempre regresa. Ayer apareció una mancha negra en la puerta de mi habitación. Tiene la forma exacta de una mano. Esta mañana encontré ceniza debajo de mis uñas.